Uy, qué envidia, evidente. Panchi, ¿Por qué cómo qué envidia? puedes comer todas estas cosas. Oh, mira, y tú estamos grabando, así que di nomás la Panchi, casi todo esto lo ha probado la Panchi. Oye, Solo que pero yo sé- había más mercadería como el Debo chicle. decir, debo Panchi, decir que yo... probaste a Eduardo también. No, filete no come. Eso, bueno, lo compré. Oye, chiquillos, estoy con dos mujeres tremendas. Yo le haría cosita a las dos, pero no aceptaron hacerlo en grupo. Así que me tengo... ¡Ay, Pancho, no me equipo! Me tengo que cuidar. La Sol, chiquillo, una amiga de hace años. Buena va a comer sushi, chiquillo, va al salmón. Ella tiene la particularidad que trabaja en la corte de apelaciones de Rancagua. Yo la invité... Me veo flaca. Te regia estupenda, caro. Yo le he pedido que me mande foto al WhatsApp, pero no, me manda puros delantales. ¿Okay? La Sol le voy a hacer unas preguntas que nos explique qué es la corte de apelaciones, porque yo la verdad lo ignoro de pie a cabeza, pues Sol. ¿Qué es lo que es la corte de apelaciones? Salud, primero. Necesito un empuje. Ok, dígame. Hola. Hola. ¿Qué es lo que es la corte de apelaciones, Sol? Bueno, la Corte de Apelaciones es un tribunal chileno. Es un tribunal en el cual llegan todas aquellas problemáticas que se resolvieron de alguna manera en un tribunal. Están instancias o grados. Hay tribunales de primer grado y tribunales de segundo grado. Espera, un paréntesis. O sea que no todos los tribunales tienen la misma, digamos, porque hay unos que son más importantes que otros, entonces. O sea, más que importante hay grados. ¿Ya? En este medio en el que yo me desenvuelvo hay mucha jerarquía. Hay Ya. tribunales de primera instancia, están los tribunales de primera instancia, están las cortes de apelaciones y está la más grande y la más maravillosa celestial, que es la Corte Suprema. Esa es la que está solamente en Santiago. Solamente en Santiago y allá es como ya... Ya es cuando ya quiero buscar la quinta pata al gato, llego allá. No, los recursos ahí, la ley distingue cuáles llegan allá y cuáles no. O sea, no es una cuestión mía arbitraria hay un tema que... de derecho ahí que se impone en términos procesales para las Para personas, llegar, ya. para llegar ahí. Para que no ande al norte la Generalmente, cuestión. claro. Pero generalmente las cortes de apelaciones, que hay una en cada región, antes eran 17, ahora deben ser como 18, Sí, a más o menos. propósito de la 19 la son. región de los ríos, que tiene que haber más ahí, otra más, me Son como imagino 19, yo. creo. Lo desconozco, pero bueno, las cortes de apelaciones en definitiva, ¿qué llega ahí? Todas aquellas materias que se resolvieron en primera instancia, como le llama uno, en primer grado: tribunal de familia, tribunal de garantía, tribunal laboral, tribunal tributario, tribunal aduanero, tribunal de... ¿Los tribunales penales también tienen que ver? Oye, pero... Garantía es penal. Ah, garantía es Cuando penal. hablamos de garantía, hablamos de derecho penal. Todo aquello que se resolvió en esos tribunales chiquititos, por decirlo de una manera, y que a las partes no le gustó la resolución que dictó el juez, que es uno generalmente, puede ser 3 en materia penal cuando se trata de tribunales orales, pero ya ese es ¿Otro cuento? Pero cuando es uno y resuelve, dice esto sí o esto no, y a la persona no le gustó, así como en cristiano, esa persona tiene la opción, dentro de un plazo determinado que la ley establece, dependiendo del recurso de que se trata, decir: no estoy de acuerdo con esto, quiero que lo conozca la Corte de Apelaciones. Y eso es lo que hace la Corte de Apelaciones, es volver a revisar lo que ya se conoció en primera instancia y determinar y en este caso, este tribunal que va a conocer de alguna manera por segunda vez o por primera vez en el caso de ellos, ya no es uno, son 3. O sea, yo no soy una persona a la que, digamos, No. sujeta a criterios, sino que son 3 criterios. Son 3. Y- Y en ese 3 están los ministros de la Corte de Apelaciones. Y ahí ponte tú, o sea, si hay 2 ministros, ¿se puede cambiar el fallo o ratificar? ¿O tienen que estar los 3 de acuerdo? ¿Cómo funciona? No, mira, ahí no, pueden haber votos disidentes. Por ejemplo, llega un tribunal de familia. ¿Ya? En un tribunal de familia resulta que yo no estoy de acuerdo con la pensión que me fijó el juez respecto de las necesidades de mi hija. Apelo. La causa llega a La Corte de Apelaciones. La Corte recibe el recurso, hace los trámites procesales, qué sé yo, que tiene que hacerse. Y un día que se conoce la causa, que necesariamente tiene que haber un abogado ahí que lo defienda para que se haga la relación y diga y alegue qué es lo que quiere reclamar. Ese día los 3 ministros que están en sala, que pueden o no ser ministros, porque están los abogados integrantes, están los ministros y están los fiscales judiciales que también hacen las veces de ministros. Pueden o no pueden estar de acuerdo los 3. Si están de acuerdo los 3 con confirmar o revocar, Fantástico. se hace lo que tiene que hacer. Y si no, si hay solamente 2 de acuerdo y el otro no, el que no está de acuerdo tiene que decir por qué no está de acuerdo. Y tratar de convencer a los otros que... No, Ah, no, ya te entiendo. No, pero aún así, es como el fútbol, 2-1 igual gana el 2, o sea, si... Siempre va a ganar el voto de mayoría. Ya te entiendo Pero en perfectamente. definitiva, a la Corte llegan todas aquellas problemáticas o todos aquellos asuntos litigiosos, y los no también en que no se resuelve ahí, o la parte de alguna manera tiene como la segunda
Es con la segunda oportunidad. la segunda oportunidad para que se vuelva a revisar eso. O ese antecedente que él puso en conocimiento de un tribunal. Y la Corte dice sí, aplicó bien el derecho o no, no aplicó bien el derecho. O sea, ya cuando la Corte de Apelaciones, por ejemplo, ya yo no estoy, el mismo caso, yo no estoy de acuerdo con la pensión que a mí se me asignó, voy, apelo, ya, y si la Corte ratifica el fallo, ya ahí no tengo nada que hacer. No, no tienes nada que hacer. Ahí, disculpando un buen chileno, cagamos. Sí, Sí. porque lo que pasa es que ahí cuando ya la Corte dijo esto se hace de determinada manera, ahí aparece una función jurídica que en derecho que se llama que está firme y ejecutoriado. Lo que procede ahí es que el tribunal de primera instancia, en este caso de familia, ejecute eso. Ya. Es decir, haga cumplir con lo que allí se ordenó. Y en el caso puntual que nos aplicamos como ejemplo de familia, generar todas las instancias necesarias para que la persona, la parte del demandado cumpla con esa obligación determinada. En el caso de las causas penales, por ejemplo, si a una persona la condenaron a una pena determinada pero cumplir su pena en libertad, que se vaya a un organismo y que lo vigile, que esa persona cumpla con esa pena. En el caso de las materias laborales, que el empleador le pague No, no te olvides, pásame le el paso, pague la indemnización a... No, esa sobra es mía. Le pague la indemnización al trabajador, si es que se condenó a la empresa, no sé, tanto a pagarle al trabajador años de servicio, feriado proporcional, y todas las materias que llegan a la Corte de Apelaciones. Oye, Es decir, ellos de alguna manera definen, obviamente hay materias que se conocen en la Corte de Apelaciones que el derecho le da la posibilidad de ir después a la Corte Suprema, pero ya esas son otras materias que generalmente ocurren en materia civil, ya te entiendo perfectamente. pero que son de otra naturaleza. La Corte de Apelaciones de Rancagua, así se llama, ¿cierto? Corte de Sí. Apelaciones de Rancagua es de la región de O'Higgins. Es de la región de O'Higgins. Dentro de la región de O'Higgins no hay otra. No, porque la Corte de Apelaciones de Rancagua es de alguna manera que se le llama la jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? Lo que está encuadrado o enmarcado dentro de la Corte de Apelaciones. Y dentro de la Corte están todos los tribunales de la jurisdicción hasta Pichilemu, En mi corazón, Pichilemu. hasta Graneros, ¿Ya? Rengo. Ya. Porque ya ha pasado ese peaje de Morsa, Morsa. Quinta Morsa. Ah, sí, Ya. Panchi, Es dice de que te la gusta a Corte, ti. es de la Corte de Apelaciones de Talca. De Talca. Claro. O sea que en el fondo... Pero la competencia, no, la jurisdicción o todo lo que abarca o todo lo que tiene que llegar a conocimiento de esta Corte es de la sexta región. ¿Trabaja harta gente ahí o no? ¿Y el edificio nuevo de qué es? ¿El edificio nuevo que Ese es el centro de justicia. Ah, el edificio Sí, nuevo ahí está. que ahí va a encuadrar a varios tribunales de acá de Rancagua. O sea, los van a que son- juntar todo en... De hecho ya están varios habilitados ahí, pero ya esa es harina de Otro costal. otro costal. O sea, claro. no tiene nada que ver con la Corte de Apelaciones. O sea, yo... los tribunales, esos tribunales están todos supervisados y supervigilados Y por sí, la Corte de es que Apelaciones, porque de la alguna teoría manera al lado, la po. Corte de Apelaciones, así como buen chileno, son los jefes. Los jefes de apelaciones es como si te pasan, acá se dice como si te pasan a pleno, es como, me va a llegar un reto, no sé. La Corte de Apelaciones es como el tribunal jerárquico superior de la región. Es como el papá de todos los demás. Sí. Son los que la llevan y lo que mandan. Sí, pero yo digo yo que bacán que estén todos en un mismo... O sea, sí, es súper bueno para O las sea, que estén personas, todos ahí mismo para las en el personas mismo- que llegan ahí, pero funcional, Voy a enfocar a la Panchi, cabrón, que pero quiere salir en funcional- pantalla. ¿Ah? Pero funcionalmente hablando no es lo mismo, porque incluso para los efectos, por ejemplo, de los que somos funcionarios, Ah, no, no, los que trabajamos en un tribunal, alguna vez yo que trabajé muchos años en garantía, trabajé en crimen, no voy a ganar lo mismo No. que Ah. gano en un tribunal En una corte. por ejemplo, y ya No, sí. Oye, ¿cuánto yo ya estoy trabajando en la Corte? en la corte llevo como 6 o 7 años, no me acuerdo, es que tengo en el Poder Judicial yo llevo 21 años. Oye, tiene calita. Sí. O sea, empezaste Según a los, me- empezaste, me dijiste. empezaste a los 6 años porque tenés años. ¡Ay! Pero estáis regia para tu tanto. Estáis re. Cabrón, ustedes la vieran. Y sobre todo la vieran en mis pensamientos. ¡Ah, no! Todo- ¡Ay, guateamos, cabrón! ¡Preso, preso! Hasta por convivencia. Eliminado. Eliminado. Oye, Sol, ¿es bacán la pega? Yo no sé, o sea, me refiero a que es harto el trabajo. Sí, es mucho. Lo que pasa es que además ahora se ha visto, bueno, además de todas las materias que llegan ahí, Uno piensa que no hacen nada. Así. Sí, porque es Lo que uno se ve afuera. Claro, porque uno ve de afuera y dice, ya esto, lo que y les pagamos con los impuestos a nosotros. ¿Es harta la pega? es mucha la pega y sobre todo, bueno, porque además como les contaba, no solamente llega una materia determinada, porque tú vas, por ejemplo, tú vas a un tribunal laboral y solo se ve laboral. Sí. Tú vas a un tribunal de familia, solo se ve familia, y así. Pero Acá tú vas sí. a la corte, se Sí, ven ves de todo. todo.
obviamente el filtro es mucho mayor porque no todo llega arriba. Pero la pega sí se ha visto más incrementada a propósito de las ISAPRES, los recursos de protección. Yo creo que ese es ¿Y eso lo ven ustedes también? yo creo que hoy en día algo que la gente no sabe es el rol como súper fundamental, y aquí un poco me voy a poner la camiseta con mi institución, cosa que jamás pensé que lo haría, pero bueno. Ya. Pero de verdad que no, porque me caía muy mal. Bueno, no, más que nada. El rol, yo creo que hoy en día, sin prejuicio de toda la importancia que tiene como un órgano o como un organismo que resuelve situaciones en segunda instancia y de manera definitiva después para algunas materias, es el rol que cumple como órgano garantizador de garantías constitucionales. Cómo yo hago ejecutar, o cómo yo hago que se cumpla, o cómo yo hago que se establezca el imperio del buen derecho en el caso de los recursos de protección, ¿cachai? ¿Y qué se ve en recursos de protección? Todas aquellas que enumera, por ejemplo, la Constitución Política, en el artículo 19, 20, 21, bla, 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 pero lo que hoy más en día se ve y lo que más pega da en una corte de apelaciones son los recursos de protección por alza de ISAPRE, que es unilateral. ¿Por qué? Porque es unilateral, se supone que los contratos se celebran a propósito de la manifestación de voluntad de ambas partes, distinguiendo a aquellos que se necesita solamente una, pero que no es el caso. ¿Por qué? Porque se ve afectado el derecho de propiedad. ¿Y cuál es el derecho de propiedad? Que no es lo mismo que a la propiedad, es cuando te agarran el bolsillo. Entonces aquí yo quiero... Oye, si yo estoy casado... Este es mi minuto, porque yo siempre peleaba con, no me acuerdo quién, cuando veo esos letreros que dicen, le damos un bono de 50 lucas si usted... y paramos su ISAPRE. Mentira, porque cuando se ponen las costas que se ganan a propósito de recursos de protección bien presentados dentro de plazo, y que uno sabe que de alguna manera se van a ganar porque se está vulnerando una garantía constitucional, hay costas, las costas del juicio que le llaman, costas que tiene que pagar la parte que salió perdiendo. En este caso la ISAPRE. En este caso la ISAPRE. Entonces, hasta hace años atrás la Corte daba como harta plata, ahora no da tanta, pero da. Entonces mucha gente no sabe que esos recursos los puede presentar solitos. Lo ideal obviamente siempre será hacer que lo acompañe con alguien que sepa. Que por último estoy inscrito. Pero hay muchas acciones hoy en día que la gente no necesita contratar a un abogado y no lo sabe. Como el recurso de la cuestión de la ISAPRE, lo podemos hacer solito. Como las alzas de ISAPRE que se pueden hacer. Perdona mi ignorancia, ¿no hay una especie de formulario tipo? Sí. ¡Cach! Todas las cortes lo tienen. ¡Cach! Cabros, ya saben. Todas las cortes lo a tienen. mi amigo abogado. Y... Cacha, pero mira. mira, si yo encuentro que los abogados re bien, que se creen la pega y todo, lo que me recarga de los abogados... ¿Cuánto has tomado de esto? No, el bono. Lo suficiente. Es que andan diciendo le regalamos un... Exacto, le regalamos y eso no lo hacen, no. Es como, no sé, creo que el enfoque debería ser distinto, porque de alguna manera eso es lo que motiva a que la gente hable mal del Poder Judicial, a que la gente hable de que la justicia está mal ejercida, a que la gente no se entere de que es justicia también cuando un juez civil, por ejemplo, condena a un organismo público a pagar 100, 200 millones de pesos porque hizo mal la pega. La gente no sabe de esa justicia, la gente sabe del kiosco de la esquina que le robaron a don Manuel y que los dejaron en libertad y la puerta de... Sí, puede ser, pero la justicia, mirada desde un ángulo interno, somos nosotros los llamados a que la gente sepa de qué se trata. No tienen por qué saberlo, pero me enoja eso de los no son mis colegas porque yo aún no me recibo, soy egresada nomás, para que se aclare. Pero con toda la experiencia sí que tiene, pero sí creo que deberían los abogados de repente, no todos, ser más conscientes, ser mucho más conscientes y ser mucho más honestos. Yo conozco muy buenos abogados y muy honestos, tú también. Sí. Pero en definitiva, así como a grandes rasgos, es eso. Se trabaja mucho en las cortes ahora, y bueno, y hoy en día a propósito de la pandemia, el Poder Judicial, yo encuentro que mirado desde afuera lo ha enfrentado como re bien, porque la mayoría de sus funcionarios está trabajando en su casa. Yo, gracias a eso, estoy con mi cabra ahí encerrada, que recién hoy día pude salir después de no sé cuántos días, súper tapada y súper cuidada. Pero en términos generales eso. Oye, ¿tú crees? Es como la segunda oportunidad para reclamar algo que estoy reclamando. Nosotros, perdona mi ignorancia, yo te lo digo honestamente, yo creo que lo que tú dices es verdad, nos falta mucha información a nosotros los chilenos. El caso de la ISAPRES, por ejemplo, que muchas veces estamos convencidos que necesitamos de un abogado
para presentar ese tipo de cosas. Yo creo que hay alguna forma, por ejemplo, no de mejorar el servicio, sino que puede, por ejemplo, algún departamento de la corte decir, ¿sabéis qué? Trabajemos en información de difusión social. Por último, un folleto, un panfleto, lo que sea. No, en eso se trabaja todos los días, porque ¿Ya? además la institución en sí, el Poder Judicial como poder separado de otros poderes, porque no, el Poder Judicial no depende de otros, es único, tiene Es único. autonomía. Es parte de los tres poderes del Estado. Es parte de los tres poderes del Estado. Entonces no sea, le se empece, no le manda afecta. solo. Por ejemplo, esa es una de las razones por las Es cuales... que el único independiente, ¿cierto? Es una de las razones por las cuales cuando se determinó en su oportunidad que se tenía que volver de manera progresiva el sector público a sus trabajos presenciales, al Poder Judicial no le afectó porque somos un organismo autónomo, ¿te fijas? Pero hay formularios, hay información, porque hoy en día, a propósito de la tecnología, a propósito también que ha ingresado mucho perfil de funcionario que no necesariamente conoce de normas, sino que también de logística, administradores, contadores, ingenieros, gente que necesariamente tiene que estar ahí para poder enfocar la justicia o darla a conocer, no necesariamente a partir del código, de lo que dice ¿Ya? la ley. Y eso es necesario. Y eso se hace a través de las metas de gestión que le llaman, que la mayoría de los servicios públicos no tienen. Metas de gestión es que el presidente de la Corte salga a un lugar determinado y cuente cuál es su trabajo como presidente de la Corte. ¡Ah, quién cacha! La obligación Eso es de que- difusión. La obligación de que mis colegas tienen que tener el formulario ahí para que sepan qué es el recurso de protección, qué es el recurso de amparo, si me limitan mi libertad y así tantas otras cosas que es cosa de acercarse. Obviamente ahora no se puede, pero ahora... Pues si don Juan, si de esta entrevista no me rete, que él es mi jefe. Ahora hay un link donde se atiende público virtualmente. Tú lo pinchas y te va direcciona. a atender la Anita, qué sé yo, o la regia de la Luciana, y te van a atender y te van a preguntar como si estuvieras tú parado en la corte, Junto con él. porque la tecnología de alguna manera Lo permite. ha ido aunando y la gente puede hacer sus preguntas. Obviamente no todo el mundo, me podrás decir, no todo el mundo tiene acceso a la No, tecnología. pero la mayoría. Pero se está buscando las instancias para que la justicia llegue, o la información A todo el en país. relación a la justicia llegue a todo el país. O sea, que perdona, somos bastante ignorantes nosotros los ciudadanos, te digo con competencia, o sea, porque lo que dijo la Panchi es verdad, uno conversa con la gente, tú sabes que yo soy bien popular así, pero uno conversa y la sensación muchas veces da de que, oye, si estos no hacen nada, po, y resulta que pareciera, la verdad es que es todo lo contrario, po. Le faltan horas del día, po. Faltan horas. A ver. Mira, no sé si horas del día, obviamente hay tribunales que tienen mucho más trabajo, como por ejemplo son los tribunales de garantía, los tribunales de familia. En todo ámbito de cosas, siempre todo tiene su matiz. Pero claramente el trabajo que hoy tiene la Corte de Apelaciones y la mayoría de las Cortes de Apelaciones en Chile es en potencia y es mucho más importante que el que tenía años atrás, a propósito de este tema de los recursos de protección, no solamente de las ISAPRES, pero de los recursos de reclamación. ¿De cuántos recursos se me ocurra? Que llega ahí y que tenga que ver con proteger las garantías constitucionales. Son los jueces, ¿cuánto duran? ¿Presidente se llama? ¿Presidente? El que más manda. Es que, a ver, ahí hay un sistema que no me quiero meter tanto, pero por ejemplo, en el caso de las Cortes de Apelaciones, un presidente es por un año. Ya te entiendo. Generalmente ahí hay una norma en el Código Orgánico de Tribunales que establece cuáles son las fórmulas en que se Ya te entiendo. elige al presidente del año. La Corte Suprema tiene un tiempo distinto, porque ellos son 2 años. Ah, ya te El entiendo. presidente de la Corte Suprema podría llegar a ser presidente de Chile. ¿Te fijas? En una situación determinada. Pero si no- presidente de Chile, así como el caballero que está cuestionando ahora, así que nadie quiere, el caballero Piñera. O presidente de la... Lo que pasa es que todos cumplen una función determinada. Entonces, es el presidente de una Corte Suprema, por ejemplo, si no está el primer ministro, que pasa a ser el presidente, si no está el del Senado, y así ya Es hay por un- protocolo. No es por protocolo. Hay una Es una normativa, hay norma. una norma Es que por eso te digo, si establece- cuando falla este, él podría y el llegar. presidente de la Corte Suprema podría llegar a ser Mira. presidente de Chile en un estado de excepción. No, sí está bien. ¿Cachai? Oye, ¿debe ser abogado? Necesariamente. Y todos tienen que ser viejitos así como... No, pues yo conocí a yo Michel quiero- González y no era yo viejo. quiero Panchi, pensar- conversamos con Michel González y no era viejito. po. Quiero No, pensar pero que- los que están en Santiago, lo que tú Son ves todos ahí, viejitos. todo- Es que lo que pasa es que lo que se espera, presumo yo. Mire, bueno, cabrón, yo no la puedo- sangría no le está haciendo puedo- mal a la pancha. Ay, pero por favor, después contemos de dónde viene esta sangría. que Así, tan después le vamos a rica. contar. Ya.
No tienes que ser viejito como dice la Panchi. No, no, lo que pasa es No que a ver, necesariamente. a la Corte Suprema llegan aquellos que tienen una trayectoria importante, ya han pasado por un montón de cargos de jueces, secretarios. Te entiendo porque perfectamente. hay jueces, hay ministros de la Corte Suprema que empezaron como funcionarios, como yo, como Suche, y fueron secretarios, después fueron jueces, después fueron fiscales, después fueron ministros de corte. Entonces después, conocen el tejimaneje, el rey y el derecho. hay también una carrera funcionaria. O sea que tú una es lo vez se sacando hace. el título podrías llegar a ser... Sí, yo de hecho estudié porque quería hacer eso, pero ya no. No, sí, yo podría ejercer algún, como la Andreita García. Landrina García. Como la Andreita García, sí, Mira. para cargos que tengan que ver con secretarios abogados, que no se confunda secretario, Que son secretarios de secretariado. secretario de secretariado sin denostar, sino que No, secretario no, otro- abogado, que se ve mucho en tribunales de primera instancia, el civiles, por ejemplo. O sea, ¿verdad? El secretario es abogado también. El secretario de una corte es abogado. O sea, son todos abogados en realidad ahí. Es que mires el secretario como figura de secretario funcionario de una corte o de un tribunal que determina un grado de secretario. Ya. No como Lo que estamos acostumbrados, lo que nosotros conocemos como otros mortales como secretario. Claro, porque el secretario es un ministro de fe. Es otro ministro de fe dentro de la gama de ministros de fe que hacen parte de los auxiliares de la administración de justicia, que le llaman. Podrían Y ahí haberle es puesto otra cosecha. ministro fe subrogante, en caso de que nadie venga. Pero secretario, claro, porque uno de repente cae en eso, ay, si pasa, soy secretaria nomás, soy secretario. No, Y no, pues no no, es tan claro, liviano. claro, ¿Viste? no es así No es liviano. tan, no es tan liviano. No, pues. vaya. Que además, por ejemplo, en los tribunales de primera instancia, como los tribunales civiles, por ejemplo, en los tribunales de antiguos del crimen, que ya no están, pero en los tribunales civiles se ve más el secretario, cuando no está el juez titular, tiene que pasar a ser juez. Por eso la necesidad que sea Por abogado. lo tanto, tiene que ser abogado. Oye, ¿y para trabajar en la corte tiro currículum nomás o no? Depende. No, ahora hay hartas políticas, ya no es Ya no es nada llegar y... No, antiguamente cuando yo ingresé, ¿Ya? si bien es cierto, yo postulé, pero ahí me eligieron. Así Ya. que ya usted. Usted venga, ahora no. Claro, ahora no, hay filtros. Ahora hay necesarios. Ya te entiendo. No, si está bien para poder, pues, insisto, Sí. hacer cada día mejor, como dijo el caballero Sí, de la tele. se ha profesionalizado mucho más el sistema. Obviamente, O sea, pero- como en todo orden de cosas, hay cuestiones que no me agradan, pero ya ahí no voy a opinar. Oye, pero, Como en todo. o sea que tengo que, Como en todas si yo las quiero cosas. trabajar, claro, pasan filtros, pero ya no es tan simple. Tengo que cumplir con una serie de requisitos o prerequisitos primero antes siquiera de postular, pues. Sí, porque ahora hay perfiles para el cargo. O sea, Ah. para un cargo, si uno quiere ser un jefe de unidad de algo, Ya tiene que pedir esta... Tiene que ser administrador público, ingeniero comercial, contador. Si queréis ser jefe de unidad, tenés que ser a lo menos abogado, Oye, aquí, bla, 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 administrador bla, bla. público, qué interesante, ¿eh? ¿Te fijas? Y hay, bueno, la carrera de administración pública tuvo un auge súper importante cuando llegó la reforma procesal al Sí. país. Po. Oye, mi hijo mayor, ¿Cachai? que está estudiando Eso. ciencias políticas, en... Claro, en bonito. ¿Ah? Qué bonito. Sí, en cuarto año, de acuerdo a las notas que tiene, él puede optar a un doctorado en políticas públicas. Mira la tontería que estoy pensando ahora. ¿Podría llegar a trabajar en algún momento en el Poder Judicial? ¿O el Poder Judicial lo elimina de su lista? No, no es su deseo, ¿ah? La verdad es que... No estará muy sobrecalificado. Ya, vamos a seguir... No me pregunten más. Está estudiando. No, mi guatito estudió... Porque él quería estudiar administración pública. Pero mira la cosa, o sea, no sé si lamentablemente le fue muy bien y quedó en ciencias políticas en la Católica. Bueno, yo puedo decir que buenamente, contrario a lo que mucha gente cree, pero las crisis siempre motivan a mejorar. Y hay algunas crisis que son de conocimiento público, que de alguna manera también motivaron a que estos sistemas de admisión o de postulación de las personas que venían de la ¿Ya? calle, porque también los que estamos adentro, de alguna manera también tenemos que potenciar que se privilegie la carrera funcionaria. Ah, te Por lo entiendo tanto- perfectamente. Por lo tanto, Me hace los sentido, los que, claro, porque no Sí. por No nada, voy a o sea, llegar y sí, te encuentro yo toda la empecé razón. haciendo aseo en un tribunal, Ya. ¿cachai? O sea, yo llegué como oficial de sala y era en esa época el oficial de sala, además de ser el goma de todo el tribunal, era el que iba al correo, iba al banco a buscar las boletas de O sea, era conciliación. el puro nombre más del hacía ahí lindo. no, pasaba ahí la letra que le llamaba, ¿cachai? Haciéndote la linda y pasando la causa, ¿cachai? Pero el ingreso al Poder Judicial, de alguna manera que es como público y que no es privado, por decirlo de una manera, o solo competente para los de interna, cuando son los grados que son, de alguna manera, los más, porque como les comentaba antes, es súper jerarquizado. Pero me parece bien que se proteja la carrera. Po. Pero los grados que son como públicos o más abiertos son los grados que son
18, 19, no sé en realidad qué grado. Ah, sí, desde el escalafón pero el escalafón de Que empleados tiene los de público. los más bajos. Usted porque finalmente son empleados públicos, ¿no? Somos empleados públicos. Pero somos empleados públicos, yo digo. Pero, ¿ya? Somos empleados públicos, pero somos privilegiados. Somos privilegiados porque la asignación judicial es la que hace que nuestro sueldo sea más que digno. Pero es que también, aunque suene, es la competencia, o sea, es el trabajo que desarrollan, no es cualquier trabajo. No es cualquier. Imagínate sí. tú, sí, pero tú ya hay 21 años trabajando en la misma Sí, cuestión. No, sí, a lo que yo voy es que, asimismo como el Poder Judicial tiene su asignación judicial, porque a ver, si yo me recibo en este minuto, cuando yo me reciba, yo voy a ganar harto más plata de lo que gano ahora porque está la asignación judicial. Y la asignación judicial es lo que de alguna manera nos denomina a nosotros como funcionarios judiciales, Pero los parientes ricos del servicio Pero público. yo defiendo porque yo tengo un primo, mi primo. Porque hay servicios que ganan Sí, una cantidad de plata que es Pero paupérrima Sol, y yo ahí lo defiendo porque mi primo Robinson, ¿te acordáis? No sé. Yo tengo mi primo Robinson, ha sido oficial de reclutamiento. Le llegó la oportunidad, una beca, una cosa así, estudió administración pública y le subió el sueldo, pero estuvo 5 años estudiando. Entonces tampoco es que lo que tú decís, yo igual defiendo en esa postura muchas veces y dicen, pero mira, sí, pero es que, insisto, perdona, yo tengo un trabajo determinado, soy abogado, o sea, también es... Sí. No, pero me refiero cuando te asignan y tú decís te sube el sueldo, desde mi perspectiva está bien, pues si eres profesional. Sí, la pues. discusión no es la discusión, sino que mi crítica pasa con que no solamente el Poder Judicial debería tener una buena asignación que Como le que le- incremente No me hagan el caso a mí, ¿ok? el sueldo mínimo. Yo quisiera que esa fueran asignación todos los- la tuvieran todos los demás servicios para que nosotros no nos vieran como, Como- los parientes ricos de los poderes públicos, Como que si lo bien Te entiendo. somos funcionarios públicos, Pero nosotros yo no tenía idea de eso, ¿tú cachai? Que era Pero- O sea, O sea, sale en la noticia que cuando le dijeron rebajarse, o sea, tu bajar amiga, los la amiga sueldos, que vino días atrás de policía local, La Abigail. ella te dijo que ellos eran un grupo como bien ecléctico, como bien raro, porque si bien es cierto, eran súper vigilados por el Poder Judicial, pero sin embargo trabajaban con fondos del municipio. Era un híbrido, dijo ella. Era un híbrido, ¿cachai? Ya, pues ser secretario de un tribunal de policía local no es lo mismo que ser secretario de un De la tribunal corte, o de la corte, de un tribunal o de la corte. sin denostarlo y sin desmerecer. No, sí te entiendo. ¿cachai? O sea, eso voy yo con que a lo mejor las asignaciones respecto de cada servicio, es mi crítica, es mi opinión personal, me hago cargo de Y ello. una visión, ¿no? Quizás debería ser más justa y juiciosa, y ahí sale mi lado rojo. Para todos, ¿cachai? Venceremos, de fondo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros los funcionarios públicos no tenemos, hay una norma en el Código Orgánico que dice que no podemos sindicalizarnos. Ojo, hay muchas normas del Código Laboral que no nos afectan, que no nos empecen. Mira, Hay muchos temas que pero hablar ahí. yo también, porque mira, nosotros los cocineros no tenemos feriado renunciable. Entonces, hay varias cosas que obviamente no son. No, pues si no tenemos feriado renunciable, lo que yo entiendo a la Sol de esa perspectiva, porque No, sí, no tengo pero- derecho a sindicalizarme. No, Y aunque suene oye, feo, si yo hoy día me echan del Poder y Judicial, te yo vas me voy con sin nada. Con nada. Sí, po. no les pagan indemnización tampoco. Nada. No, pues nada. No, pues. feriado, pues. Ya, pero eso es Nada, claro, hay yo trabajo cosas 10, 12 años, me van a pagar. Usualmente te pues. pagan vacaciones, creo. No, Sí, los días del mes, hay un vacaciones bono, proporcionales. hay un bono. pero no te así pagan como los años de... No, Ven, tu chiquillos, año, no tu todos año, están no, aquí que vienen aquí a hablar. Si bien es cierto, los ingresos son ¿Buenos? bastante dignos, sí. ¿Por qué? Porque resulta que a un cargo de un auxiliar en una corte puede entrar una persona que tenga cuarto medio y una persona que tiene cuarto medio, insisto, sin denostar. No, si está bien, si es la realidad. ¿no? pero gana No, mucho sí está más bien. mucho más Sí que te un sueldo entiendo. mínimo y mucho más que eso, o sea, y tú pensás y decís, en realidad lo que da para pensar es que necesariamente hay gente que profesionales que postulan a ser auxiliares de un cargo en el Poder Judicial, Pero que también se puede hacer carrera. Ya así porque haciendo van carrera. haciendo carrera. Y que hoy en día eso está mucho más, no sé, quizás siempre lo estuvo, pero quizás hoy en día están mucho más cuidadosos en términos de hacer que se cumpla las políticas de selección. Qué bueno. Oye, ya por Sol te vamos a dejar porque para que nos matemos la risa. Finalmente igual llevamos 30 minutos casi hablando. ¿A ti qué te preocupa? Vamos a dejar otro tema que es más sensible para otra oportunidad. Que lo conversamos, chiquillos. La Sol tiene una chiquitita que tiene TEA. Y resulta que yo tengo hartas amigas que viven con esa realidad y no digo, yo soy padre, crío a mis hijos y sé lo difícil que ya es criar un hijo. Imagínate con la condición, porque es una condición la que tiene tu chica que... Sí, que dice, ¡ay, qué enfermita! No, No, es una condición, es no. una condición terminada, que con intervención temprana, obviamente hay
grados y hay que distinguir. Hay Como que se dice dice, los abogados. sí, hay Eso que distinguir. Lo vamos a Pero dejar es para... un Es que es de sensible no solo para ti, sino que Sí. para todo el tema. Que hoy día la sociedad tanto que habla de inclusión y todo, bla, bla, bla. Yo lo único que digo que nosotros, me parece que hoy día más... Hay muchas cosas que la gente pelea que está correcto, me parece más una lista de caprichos muchas veces, porque no vive en realidad... Como contaba mi compadre Cristian, vive con 8 personas. A veces uno tiene que mirar para el lado y se dar cuenta que uno desde una perspectiva uno está bien. Entonces digo, ¿por qué? Porque digo yo crío a mis cabros. Sí, pero no tienen la condición y es mucho más trabajoso lo tuyo que lo mío. Sin desmerecer la labor de las madres y lo que tú quieras. No, pero es No, trabajoso ninguna. y es difícil. Es difícil. Así que eso lo vamos a dejar por otro... Hay Porque que lo- armarse. sí, porque le sirve a la gente para que valore, aunque suene doloroso, valore lo que tiene en la casa. Porque... Yo siempre digo eso, yo tengo, bueno, hay gente que me conoce cuando vean esta entrevista, que yo siempre rescato el hecho de mirar el vaso más o menos lleno porque siempre va a haber alguien más cagado que Sí. Entonces, pueden haber realidades determinadas, pero por lo menos uno tiene la posibilidad de enfrentarlo y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Efectivamente. Oye, solo un beso grande. Sigue siendo la sol de mi corazón. Aunque me digáis que a todos se lo digo. Panchi. Chao, chiquillos. Perdónalo. La Panchi se comió todo, cabrón. Ok, nos vemos. ¡Guapa! Vamos, qué perro. ¿Viste?